Buenos días a todos. Soy la doctora Magem, coordinadora científica del Congreso SEOM, y en primer lugar quiero daros las gracias por vuestra asistencia y por vuestro interés. Hoy celebramos la 9ª edición de los Diálogos SEOM, una sesión que comenzamos en 2012 y que nunca falta en nuestros congresos. Para hoy hemos organizado 3 mesas redondas para hablar de la importancia de los biomarcadores en oncología, del cáncer en la mujer más allá del cáncer de mama y del tratamiento del cáncer durante la pandemia por COVID-19. La oncología médica, como especialidad responsable del cuidado integral de los pacientes con cáncer y de su prevención, ha evolucionado mucho durante los últimos años con el objetivo de curar al paciente, producir menos efectos secundarios, prestar apoyo y asesoramiento a los pacientes y sus familiares, incrementar la calidad de vida de los pacientes y participar en las campañas de divulgación y de hábitos saludables y de diagnóstico precoz. Los diálogos SEOM forman parte de esta estrategia. En la primera mesa se va a hablar de los biomarcadores en cáncer, tomando como ejemplo el cáncer de pulmón, de la mano del oncólogo médico Dr. José Luis González Larriba, jefe de sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos, con el periodista Daniel Mediavilla, redactor de ciencia en la sección de materia del País, y con la paciente Encarnación Pérez Robles, de la Asociación Española de Afectados por Cáncer de Pulmón, AECAP. El tema elegido para la segunda mesa es el cáncer en la mujer, y aquí queremos ir más allá del cáncer de mama. Para ello, hemos invitado a la presidenta de la Asociación de Afectados de Cáncer de Ovario, ASACO, Charo Hierro, a la doctora Ana Casas, oncólogo médico del Complejo Hospitalario Virgen del Rocío de Sevilla y presidente de la Fundación Actitud Frente al Cáncer, y a la periodista de la agencia de noticias EFE, Teresa Díaz. Para la última mesa, que hemos titulado El cáncer en los tiempos de COVID-19, aquí estarán presentes la doctora Isabel Echevarría, oncóloga médica del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, el periodista Javier Granda, vocal de la Asociación de Informadores de la Salud ANIS, y representando a los pacientes estará la doctora Mariluz Amador, directora médica de la Asociación Española contra el Cáncer. Quiero agradecer la colaboración de AstraZeneca, Bayer, Bristol Myers, GSK, Lilly, MSD, Novartis, Pfizer, Roche y Takeda por su colaboración sin restricciones en estos diálogos, porque gracias a sus fondos aportados podremos convocar una nueva beca SEOM a un proyecto de investigación. Estas charlas permanecerán colgadas en la web de SEOM para que se puedan visualizar en cualquier momento. Y además haremos un vídeo resumen de cada mesa con los principales mensajes que hoy se abordarán. Confiamos en que todas las mesas os resulten interesantes y animamos a todos que participéis y se establezca un debate. Y sin más preámbulos, doy paso a la primera mesa de biomarcadores en cáncer. Muchas gracias a todos y bienvenidos a los diálogos SEOM. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los que nos estáis viendo desde Internet. Bienvenidos a este primer diálogo sobre el cáncer que organiza la Sociedad Española de Oncología Médica. Yo soy Daniel Mediavilla, soy periodista del País y estamos aquí con el doctor José Luis González Larriba, que es jefe de oncología del Hospital Universitario Clínico San Carlos, y con Encarnación Pérez Robles, que es miembro de la Asociación Española de Afectados por el Cáncer de Pulmón. Y vamos a hablar de los biomarcadores en el cáncer. Bueno, básicamente yo creo que un poco casi todos los asistentes sabrán en qué consisten estas herramientas, pero si queréis, para empezar a introducir el tema, igual el doctor nos puede decir básicamente qué han significado estos biomarcadores a la hora de conseguir unos tratamientos mucho más específicos, hablando también de esta medicina personalizada, ¿no? Que es algo de lo que se ha hablado mucho en los últimos años y se va a hablar muchísimo más en el futuro. ¿Qué es lo que han supuesto estos biomarcadores y cuál ha sido un poco su historia? ¿Cuándo han empezado a ser una herramienta más común a la hora dentro de las que tienen los oncólogos para tratar a los pacientes? Muy bien, muchas gracias. Bueno, saludos a todos.
buenos días y encantado de participar en un año más en la reunión en el Congreso de la Sociedad Española de Oncología Médica. Los biomarcadores no son más que proteínas, determinaciones que nosotros hacemos en la sangre, en el propio tumor o en cualquier otro fluido. Se pueden hacer en orina, se puede hacer en cualquier otro fluido corporal, que nos va a informar sobre las características del tumor, sobre posibilidades de tratamiento que tenga el tumor e incluso evolución. A lo largo, si vamos haciendo determinaciones periódicas, nos puede decir cómo va la evolución del tumor. Y esto se ha producido como consecuencia fundamentalmente del desarrollo de los conocimientos de biología. Yo siempre digo, cuando tengo que informar sobre todo a algún alumno, que los avances que se han producido en biología, por supuesto también en medicina, pero sobre todo en biología, en los últimos 40 años es muchísimo mayor que lo que se ha podido o sabíamos de los siglos anteriores, pero siglos y siglos y siglos anteriores. El avance ha sido tremendo. Como consecuencia de esto, claro, cada vez vamos conociendo mejor cuáles son los pasos intermedios en los procesos de aparición de un cáncer y del desarrollo y de la diseminación de estos cánceres. Es decir, qué alteraciones en las células existen para que aparezca este cáncer y por qué se disemina, ¿no? Eso hace, como consecuencia de que conocemos esos pasos, identificamos una serie de proteínas o de alteraciones en el estímulo, digamos, de la aparición del cáncer, que esas proteínas están alteradas y entonces, como consecuencia de eso, desarrollamos fármacos dirigidos hacia esa proteína que está alterada. ¿Qué pasa? Que eso nos ha permitido, evidentemente, utilizar fármacos que son poco agresivos, que son muy eficaces, que son habitualmente fáciles de administrar y que son tremendamente eficaces para nuestros pacientes. Se trata de identificar qué alteración tiene no el tumor en general, sino el paciente en concreto, Francisco o Mariano o Carmen o María. ¿Qué alteración tiene su tumor en concreto? Le tenemos esa determinación, qué proteína está alterada y entonces tenemos un fármaco dirigido a modificar esa proteína. Por lo tanto, es una medicina de un tratamiento totalmente personalizado. El histórico de los biomarcadores, pues es que ya lo conocemos desde hace años. En los años 90, 90 y tantos empezaron a aparecer los receptores hormonales, que al fin y al cabo es un biomarcador en los cánceres de mama. Otra proteína que se llama ER2, que también era importante en cáncer de mama. Y ya a partir del siglo XXI, en 2004-2005, empezaron a aparecer algunas dianas terapéuticas, algunas proteínas de estas que estaban alteradas que empezamos a identificar y fuimos desarrollando fármacos para corregir estas proteínas. Y así, en el caso, por ejemplo, del cáncer de pulmón, de pasar del año 2005 o hacia el año 2007, 2008, es decir, en 10, 12 años, de conocer una proteína que estaba alterada en estos tumores y que entonces desarrollaron un fármaco específico, hemos conocido, ahora mismo puede haber 8 o 9 proteínas que tenemos identificadas y que tenemos tratamiento específico para ellos. Con lo cual, el pronóstico de estos tumores ha cambiado completamente. No sé si a modo de introducción puede valer. Genial, doctor, muchísimas gracias. Y esto que ha significado, pues al final, para lo que es más importante, iba a preguntar a Encarnación cómo lo ha... claro, yo os he contado lo que a mí me apasiona, ¿no? Pero efectivamente, ¿qué ha significado? Pues ha significado un cambio total del pronóstico de los pacientes en estos casos concretos. Cuando identificamos una proteína de estas que está alterada, y podemos poner un tratamiento específico, ya digo, cómodo de administrar habitualmente y que es muy eficaz y con pocos efectos secundarios, pues la supervivencia de estos pacientes, por ejemplo, en el caso del cáncer de pulmón, ha pasado de ser de meses o de un año, a tener una supervivencia, una expectativa de vida de muchísimos años. Muchísimos años. Y esto parece como si no tuviese importancia, fuese una importancia menor en el sentido de decir, bueno, bien, en vez de pasar un año voy a pasar a vivir 10 años. Ya es importante, pero bueno. Pero es que en estos años que le quedan, estos años futuros, sin duda esperamos que haya unos cambios tremendos. Y han ido apareciendo nuevos biomarcadores para conocer cuando progresa una primera línea de tratamiento un tumor, por ejemplo, de pulmón, qué alteración aparece, qué biomarcador nuevo aparece, y también tenemos fármacos para tratar esta segunda línea o incluso tercera línea de tratamiento. Entonces es de esperar que en los próximos años, estos años que le estamos prolongando la supervivencia y la vida con una calidad de vida excelente a estos pacientes, aparezcan encima más tratamientos personalizados, dirigidos a la medida, con el fin de que pues la expectativa de vida todavía se prolongue más y podemos cronificar la enfermedad, podamos transformarla, pues como ocurre con una hipertensión, una diabetes, ¿no?
En esto preguntaba también a Encarna, no sé si nos puedes presentar cómo fue tu experiencia personal en el conocimiento de estos biomarcadores, qué ha significado para ti, para tu vida como paciente, la posibilidad de utilizar esta forma también de personalización de los tratamientos. Pues sí, hola, buenos días. Pues efectivamente, como dice el doctor, pues de una posibilidad de vida máximo, en mi caso, de 2 años con quimio malamente, bueno, pues yo en junio del 2018 fue cuando me diagnosticaron la enfermedad. El 12 de junio no tenía ninguna expectativa de vida máximo de 2 años y con muy mala calidad de vida. Bueno, me pasaron al departamento oncológico ya pues para ponerme el tratamiento, a tener la suerte, evidentemente tener la suerte de haber estudiado mi caso y poder ofrecerme la posibilidad de una de estas medicaciones, digamos de primera línea. Hoy en día, pues mi expectativa de vida, no tengo una expectativa de vida de decir 5, 6, 7 años, lo que sí que es cierto es que bueno, yo he tenido una reducción importante porque bueno, mi diagnóstico era un cáncer de pulmón en estadio 4 con metástasis y claro, eso significaba pues muerte segura en muy poco tiempo. Entonces ahora desde que estoy tomando esta medicación, aparte que he tenido una reducción del 40%, desde que tomo este tipo de medicación, mi calidad de vida y mi tipo de vida prácticamente es una vida normal. Y tengo esperanzas, claro, tengo esperanzas de vida porque yo ahora mismo me tomo mi medicación oral todos los días, 2 veces al día, y no tiene nada que ver con la quimio tradicional, ni tiene nada que ver. Entonces, la expectativa evidentemente es mucho mayor. La calidad de vida, sobre todo, que también eso a mí me importa muchísimo, pues también es importante y bueno, yo ahora mismo me encuentro bastante bien. Estoy con una segunda línea de tratamiento, estoy tomando Alecensa y de momento, pues bueno, estoy bien con esa medicación, hasta que con unos controles, eso sí, muy, muy exhaustivos, todos los meses, para ver qué tal voy con la medicación. Y de momento, pues bien, aparentemente estoy respondiendo bien y mis resultados son buenos, son bastante buenos. Que además, también lo comentaba el doctor, además de dar más tiempo para que aparezcan nuevos tratamientos, los biomarcadores también son una forma de ir planificando los siguientes ataques de las siguientes fases, ¿no? Claro, a mí es lo que alguna vez he preguntado a mi doctora, a mi oncóloga, la doctora María Serno, porque cuando me tuvieron que cambiar a esta nueva medicación, dije, y después cuando se acabe esta medicación, que para mí, porque claro, eso es una preocupación muy grande, cuando a mí, si solo voy a poder tomarlo 1 año, vamos a suponer, y entonces es lo que me dicen, no te preocupes, se está estudiando, hay más posibilidades, hay nuevas medicaciones. Es decir, no nos hemos quedado ahí. Entonces, bueno, eso es una esperanza importante, claro. Es una esperanza importante, sí. Por cierto, que recuerdo también a la gente que nos esté viendo que si tienen dudas se pueden plantear las cuestiones y las plantearemos desde aquí. Hay otro tema, o sea, el tema de los biomarcadores como una herramienta fundamental dentro de la medicina personalizada. De momento se utilizan sobre todo marcadores específicos para mutaciones concretas, pero ya empieza a ser posible buscar muchos biomarcadores a la vez. Yo no sé, una pregunta para el doctor, ¿qué posibilidades ofrece esta secuenciación masiva? ¿Cuándo puede ser útil de verdad y cuáles son un poco las limitaciones tecnológicas o incluso económicas para aplicar estas nuevas tecnologías? Sí, es importante. Vamos a ver,
Dos aspectos. A mí me gustaría comentar primero lo que decía Encarna acerca de la evolución de la enfermedad y luego el aspecto de las determinaciones, cómo se puede hacer. En cuanto a la evolución de la enfermedad, efectivamente es importante el conocer no solamente el primer biomarcador para poder tratar y poder hacer un tratamiento específico, sino como adelantaba yo antes, cuando llega un momento en que puede progresar, sea al año, a los 2, a los 4 años, que progrese el tumor ante ese fármaco que ha sido tremendamente eficaz. Si nosotros vamos haciendo determinaciones, hacemos biomarcadores específicos que conocemos que pueden aparecer frecuentemente cuando progresa a esta primera línea, vamos a tener un segundo fármaco para poder utilizarlo. Con lo cual va a poder estar 1, 2, 5, los años que sea necesario. Después una tercera, después una cuarta línea. En el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Encarna, pues hay muchos tratamientos, digamos, para hacer diferentes líneas de ellos. Y lo que es más atractivo en este sentido es que a medida que vayamos haciendo la determinación del biomarcador cuando progresa una primera línea, vamos a poder seleccionar qué tipo de fármaco va a ser más útil en esa segunda línea. Y cuando progresa esa segunda línea, dependiendo de la alteración que aparezca de ese nuevo biomarcador, vamos a poder utilizar una tercera línea específica para Encarna o para Francisco o para María o para el paciente en concreto. Por lo tanto, eso es utilísimo, la evolución. Y de ahí también incluso se puede llegar a hablar que estas determinaciones no solamente se puede hacer, como decía yo antes, en tejido, sino incluso en sangre, la famosa biopsia líquida, ¿no? Para conocer las características de esos biomarcadores en sangre, lo cual va a facilitar que no nos evite tener que a lo mejor reoperar al paciente cuando tenga esa progresión, que aparezca una progresión a nivel pulmonar y haya que operarle para ver en el tumor que ha aparecido en la recaída qué alteración ha tenido. No, en sangre se va a poder hacer. Bien. Claro, ¿qué pasa con estos biomarcadores? En el caso, por ejemplo, del cáncer de mama. En el caso del cáncer de mama hay un marcador, el ER2, que aparece en un 30% de pacientes, pero en el resto de los pacientes no aparece esa alteración. En el caso de cáncer de pulmón, hay determinaciones o biomarcadores que aparecen en un 10% de los pacientes, en un 15%, pero hay algunos que aparecen en un 5%, en un 3%, en un 2% o en un 1%. Claro, el hacer esa determinación de esos 7 o 8 marcadores de uno en uno para intentar identificar en un paciente de cada 100 que tenga ese biomarcador positivo y por lo tanto le podamos poner un tratamiento es muy complejo. Porque lo que va a hacer es retrasar el inicio de un tratamiento. Si tenemos que hacer un marcador y luego otro marcador y luego otro marcador, es complejo y además caro y retrasa el inicio del tratamiento. Entonces, existen técnicas, que lo que ha comentado Daniel, que es lo que llama la secuenciación masiva, la NGS, que lo que permite es identificar a la vez, simultáneamente, cientos de genes o cientos de proteínas o cientos de moléculas. Nosotros hemos diseñado o diseñamos una plataforma de qué genes nos interesan, son más frecuentes y además son tratables, porque claro, alteraciones genéticas o moleculares tenemos todos, pero ¿cuáles disponemos de un fármaco específico para tratar esas alteraciones? Pedimos esa determinación en estas técnicas de secuenciación masiva de esos 50 o 100 genes y entonces simultáneamente, rápidamente, en cuestión de unos días, nos pueden salir los resultados de esos biomarcadores. Y poder decir, pues este paciente resulta que Francisco o María o Mariano resulta que tiene una alteración de un gen específico que tengo un fármaco o que tenemos un fármaco específico para tratar esa alteración. Entonces, ese paciente, que a lo mejor es poco frecuente que aparezca e identificarlo, de esta forma, con la secuenciación masiva, puede beneficiarse de una terapia específica, personalizada, útil, que va a redundar en un beneficio en la supervivencia de muchos años en principio, con lo que conlleva esto, y además cómoda de administrar. Claro, son técnicas tecnológicamente están conseguidas y, hombre, evidentemente van mejorando, van consiguiendo más sensibilidad, más especificidad, pero están conseguidas. El problema es organizar esto, porque claro, el tener una máquina de secuenciación masiva en cada uno de los hospitales de España, pues hombre, a lo mejor eso es complejo e incluso puede ser caro, ¿no? Y hay que tener, por desgracia, pues en la salud también influye lo económico, ¿no?
Pero hay que buscar o hay que intentar conseguir implementar la determinación de los biomarcadores mediante creación de redes, mediante digamos, hacer acciones conjuntas de diferentes hospitales. Tenemos que participar ahí no solamente los médicos, las sociedades médicas, lo que son el propio ministerio, las consejerías de comunidad, la industria farmacéutica, etcétera, con el fin de facilitar el que esto esté a disposición de todo el mundo y no haya una inequidad en cuanto a que si yo caigo en un hospital que tiene esa técnica de secuenciación masiva, me van a poder identificar esos genes y a lo mejor identificar que soy de ese 1% que puede tener alteración, y si le caigo en otro hospital todavía no existe esa técnica. Eso hay que mejorarlo. Que yo no sé esto, porque claro, esto es una pregunta que es obvia para los pacientes. Encarnación está en Madrid, ¿no? Si no me... Yo estoy en Madrid, en el Hospital Infanta Sofía, tratándome. Que en principio, pues al ser la capital, digamos que es probable que tenga en principio más acceso, pero no sé si es un acceso igual en todos los lados, o también hay que, también incluso como paciente hay que saber informarse para buscar los sitios en los que pueden recibir un mejor asesoramiento, o esto no es así, este miedo, digamos, podría ser infundado. Si es, yo qué sé, yo estoy en Burgos, bueno, no sé si en Burgos, bueno, en otra ciudad más pequeña, y me puedo plantear, bueno, quizá aquí no existen esos recursos, no existe ese conocimiento que me puede dar acceso a este tratamiento que puede ser tan importante para mí. A ver, yo en principio no me lo planteé porque, bueno, pensé que donde estaba se suponía que... yo suponía, ¿no? Que tenemos todos los medios a nuestro alcance, pero sí que es cierto que a raíz de, bueno, pues de pertenecer a esta asociación y de participar en otras entrevistas de este tipo, sí que es cierto que dependiendo de dónde te encuentres, conocí a una señora que era de Canarias, que tenía que viajar todos los meses aquí a Madrid para poder acceder, por ejemplo, a pruebas, a nuevas pruebas o a nuevos tratamientos de estos que están ¿cómo se dice? Que se están probando. Sí. Entonces, claro, yo me quedé un poco sorprendida. Dije, ¿cómo? Pero no es lo mismo, claro, para todo el mundo. Y parece ser que no, Evidentemente aquí en Madrid parece ser que tenemos una posibilidad más amplia, ¿no? O por la cantidad de hospitales, o no lo sé. Pero sí, algunas personas comentaron que no eran de Madrid, que sí tenían que moverse y buscar otras opciones, a ver, porque sus tipos de tumor no eran a lo mejor tampoco tan específicos, no había un tratamiento tan específico. No lo sé, yo no me lo planteaba así en un principio, pero parece ser que sí es verdad. Y eso es una pena. Eso es una pena, porque claro, si yo hubiese vivido pues no sé, en un pueblecito del norte o del sur, me da igual, que me hubiese muerto, claro. Porque mi mutación o mi tipo de tumor ALK, pues es que es invasivo, es súper maligno, digamos, y yo me hubiese muerto, a lo mejor si no me hubiesen dado esta opción, en muy poco tiempo, Entonces es un poco triste, claro, es un poco triste. Si mi oportunidad no la puede tener más personas dentro de un país, es muy triste. No sé, doctor, cómo... Sí, bueno, esto no es tan evidentemente encarna lo vivido y ya lo siento así, me parece bien, pero tampoco es así de una forma exacta o correcta. Yo creo que lo primero que tiene que hacer un enfermo con cáncer, cuando se le diagnostica un tumor, es acudir a su oncólogo, que tienen prácticamente todos los hospitales de España hay oncólogos médicos, y decir que la calidad de la oncología médica en España no es que sea igual, es que puede ser superior a muchos países de nuestro entorno. Superior me refiero a países como puede ser, no sé, de los alrededores, Francia, Italia, Alemania, por lo menos similar y por supuesto idéntica a lo que muchas veces se habla de que es Estados Unidos, idéntica o mejor, porque claro, yo creo que mejor. En Estados Unidos tú puedes caer en esos 5 o 6 hospitales punteros y evidentemente llama la atención, pero no todos los Estados Unidos es así. Entonces, eso tiene que estar tranquilos, la oncología médica en España es de las
especialidades más desarrolladas y a un nivel internacional muy reconocido. De hecho, tanto no solamente desde el punto de vista asistencial, sino desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista formativo, etcétera, el nivel es altísimo. Por lo tanto, el señor que viva en Talavera de la Reina o en Sigüenza o en Piedrafita o en cualquier sitio debe ir al oncólogo médico porque él conoce todo este tipo de avances y desarrollos que se van produciendo. Por otra parte, estos conocimientos, refiriéndonos ya a los biomarcadores, claro, esto es una cosa que es tremendamente dinámica. Es que a principios de año, de este año antes de COVID, o sea, en enero, no conocíamos ni disponíamos de fármacos que ahora están en una fase muy avanzada de desarrollo, 10 meses más tarde, para un biomarcador específico, como por ejemplo CARRAS. Entonces, CARRAS aparece alrededor de un 13 o un 15% de pacientes. Todavía no está comercializado, pero está a punto de ser comercializado. Que eso es otro tema que habrá que agilizar los sistemas de comercialización ahí, de las agencias reguladoras, etcétera. Pero quiero decir que es tan rápido el desarrollo de estos fármacos y de estos conocimientos que, claro, que es imposible que que se aprueben a la vez en todos los sitios o que sean regulados por la EMA, por la Agencia Europea de Medicamentos, por el Ministerio, que le den precio, que las comunidades autónomas lo regulen. Eso puede haber un decalaje. Pero evidentemente lo que tienen que hacer es acudir a su oncólogo y su oncólogo va a saber perfectamente, primero, si hay que hacerle un biomarcador o no hay que hacerle ese biomarcador. Segundo, que esos biomarcadores, si él no los puede hacer en el hospital, los que sean, algunos sí, otros no, los va a mandar fuera, sin duda. No le quepa la menor duda que va a mandarlos fuera. Otra cosa es que le cueste más, que le cueste, me refiero a tiempo y complicaciones y complejidad, pero sin duda va a mandarlo a referirlo a algún sitio. O va a poderse conseguir a través de la colaboración de la industria farmacéutica la realización de ese biomarcador. Y luego, como consecuencia de que ese biomarcador salga positivo, pues va a poder estar incluido en algún ensayo clínico, si todavía no está comercializado el fármaco, o va a estar en los procedimientos estos que también existen antes antes de salir al mercado los fármacos, hay procedimientos de usos expandidos o de medicación extranjera que se pueden conseguir, pero que estén tranquilos porque va a poder ser tratado perfectamente en cualquier región de España. Evidentemente, hay hospitales más desarrollados que tienen estas técnicas de rutina y otros los tienen dentro de lo que es componentes de investigación y otros no tienen estas NGS. Pero sabemos dónde podemos remitirlo. Si el paciente lo va a necesitar, no se preocupen que lo vamos a poder hacer. Por lo tanto, yo lo que quiero es tranquilizar, porque es real, a la población de que en cualquier sitio que estén van a poderlo llevar. El desarrollo, evidentemente, de todos estos biomarcadores, como es tan rápido, pues hombre, evidentemente va a ser diferente en una ciudad que en otra, pero ya no solamente Madrid por ser Madrid, sino que hay hospitales en toda España tremendamente desarrollados en el campo de los biomarcadores con NGS y con secuenciación y muy punteros, como puede ser Santiago de Compostela, como puede ser Pontevedra, como puede ser Barcelona. Hay 5 o 6 hospitales que no tienen nada que envidiar a ningún hospital del mundo, en Madrid, en Sevilla, en Murcia. Es decir, que no nos quedemos solamente en Madrid, que hay que acudir a Madrid, porque en Burgos, el ejemplo que ponía Encarna, o Daniel, si un paciente aparece en Burgos, yendo a su servicio de oncología en el hospital de Burgos, saben dónde lo van a tener que enviar. Pero no hay que asociar puntero con capitales. ¿No? Sino que hay hospitales muy buenos, muy desarrollados. En Extremadura también hay hospitales muy, muy avanzados, en Salamanca. Entonces, bueno, no debemos alarmar a la población. Lo que pasa es que esto evoluciona rapidísimamente, con lo cual es imposible, lógicamente. Lo que yo pido es que estas NGS o estos procedimientos de secuenciación masiva entren en lo que llamamos el petitorio, digamos, asistencial de lo que es el Servicio Nacional de Salud. No haya que estar acudiendo a centros donde lo tienen en marcha como consecuencia de que hacen proyectos de investigación, o si no tienen ese proyecto de investigación, la industria farmacéutica a lo mejor pues le está ayudando o no le está ayudando, sino que sea el propio Sistema Nacional de Salud el que dentro de lo que es los servicios que presta,
permita, si no en todos los hospitales, por lo menos trabajando en red, que se pongan en marcha esos procedimientos de secuenciación masiva que va a permitir identificar biomarcadores que aprovechen pues, un 1, un 2 o un 3% de pacientes, pero con una gran actividad. Y eso es el ejemplo que ocurre, eso es lo que ocurre en Francia o en Alemania. En países de nuestro entorno, en Francia o en Alemania, tienen sistemas de red en el que hay, a lo mejor en todo el país, 6 o 7 laboratorios que reciben todas las muestras de todos los hospitales y entonces dan esa información en los pacientes, por ejemplo, cáncer de pulmón, esa información de la secuenciación masiva que va a facilitarlo a todos los hospitales, sean grandes o sean pequeños, información sobre ese paciente. Por ahora, evidentemente, es disponible. Hay diferentes plataformas, una de ellas muy conocidas como Foundation Medicine y Foundation One, que te permite, está a disposición de la gente para poderlo realizar, ¿no? Pero claro, no todo el mundo dispone del dinero o de las facilidades de que entrar en un proyecto de investigación que permita llevarlo a cabo. Ahora bien, hay que ir hacia que sea el propio Sistema Nacional de Salud el que lo tenga, lo disponga de ello, lo facilite, ya digo, no poniendo una máquina y toda la complejidad del médica y de bioinformáticos y de estadísticos, etcétera, para poder hacer esos trabajos en todos los hospitales, pero sí a lo mejor en 6, 7, 8, 10 hospitales en España y trabajando en red, pues tenga la información, se beneficien todos los pacientes de estas técnicas. Ahí están llegando ya algunas preguntas de la gente que nos está escuchando y algunas están relacionadas con esto. Una de ellas dice, doctor González Larriba, ¿cómo puede ser que con los claros beneficios que los biomarcadores en cáncer, que tienen los biomarcadores en cáncer, el sistema público de salud no cubra el coste de estos test y que en la mayoría de los casos sea la industria farmacéutica la que pague los test cuando supone menos del 10% del coste del tratamiento? Esta es una pregunta que nos hacen. Sí. Eso es una pregunta de alguien que sabe bastante sobre el tema. Vamos a ver. Los test, ya digo, los avances son rapidísimos. Si nosotros, por ejemplo, y eso hay que ser muy cuidadoso, cuando nosotros determinamos 100 genes en un paciente, se hace secuenciación masiva y se hacen 100 genes. Eso es posible. Y 200, no hay ningún problema. Pero claro, nos dice que tiene el gen P alterado, si no disponemos de un fármaco no disponemos, quiero decir, no existe, no se ha desarrollado ningún fármaco para el gen P, pongo el ejemplo, claro, no tiene mucho sentido por ahora gastar esfuerzos en hacer el gen P. Eso lo digo ahora, pero resulta que a lo mejor en febrero del año que viene el gen P, no hay ningún G que se llame P, le poniendo un nombre. En febrero a lo mejor disponemos de un fármaco para la gen P, con lo cual va rapidísimo. Entonces, claro, no es posible estar actualizado, digamos, completamente. Claro, eso hay que ser ágil. Tienen que ser laboratorios, insisto, muy dedicados al estudio de estos biomarcadores, los que lo lleven a cabo. Y repito, perdone que sea pesado, a lo mejor trabajar en red. No se trata de que todos los hospitales tengan que tenerlo. Trabajar en red, tener la posibilidad de mandar ese muestra al laboratorio que corresponda, subvencionado y pagado por el Servicio Nacional de Salud, y que la industria farmacéutica no tenga que intervenir ahí. Pero claro, también la industria farmacéutica está muy interesada, lógicamente, como todos, en desarrollar fármacos para esa alteración que hemos identificado. Con lo cual, lógicamente, lleva a cabo ensayos clínicos que tienen que permitir la identificación de ese gen. Otra cosa que ya me llama la atención es que efectivamente, aunque sea caro, es caro con respecto a lo que existe hasta ahora, pero es mucho más barato la determinación a lo mejor de ese biomarcador que lo que cuesta realmente luego el tratamiento que vayamos a utilizar para ese biomarcador. Con lo cual, quiero decir, es un poco el chocolate del loro, ¿no? Es decir, que estamos intentando ahorrar o no gastarnos en la determinación de ese gen y resulta que luego, si aparece, tenemos que tratarlo con un fármaco que es mucho más caro. Es decir, esto es complejo, pero sobre todo es porque es dinámico. Y repito, va a ser la colaboración de todos,
de las sociedades científicas, de los médicos, del ministerio, de las consejerías de las comunidades autónomas, de la propia industria. No solamente eso, sino incluso instituciones privadas. Yo siempre digo que por qué el americano multimillonario está contento de dar dinero, de retornar ese que le ha aportado a la sociedad, a la misma sociedad. Ese señor ha tenido oportunidad de ganar mucho dinero por el motivo que sea y existen unas leyes de mecenazgo que permiten que ese señor retorne a la sociedad pues ese dinero que ha ganado, ¿no? En España yo creo que tenemos que mejorar esas leyes de mecenazgo y favorecer que industrias o bancos o grandes empresas privadas pues de alguna forma subvencionen, ayuden, colaboren pues a lo mejor con la elaboración de estas redes, con el patrocinio de estas máquinas de secuenciación o la complejidad de todo ese tipo de cosas. De hecho, ya se está haciendo, pero hay que poner, digamos, el terreno propicio para que todo esto aumente y que haya mayor colaboración de todas las instituciones. Hay una otra pregunta que nos hace Candelaria Aguilar, que dice que es estudiante de biomedicina. No sé si esto está un poco tratado, pero vamos, planteo la pregunta. ¿Cuál es el criterio para aplicar la secuenciación masiva y, por consiguiente, la aplicación de la medicina personalizada en caso de expresión de biomarcadores tumorales a un paciente en concreto y a otro no? ¿Son cuestiones de esperanza de vida del paciente, económicos, opciones de los hospitales? No, vamos a ver. Medicina personalizada es distinto que secuenciación masiva. Nosotros, para hacer medicina personalizada, lo hacíamos en pacientes, como he dicho, hace ya muchos años, que tienen receptores hormonales. Los receptores hormonales desde hace el 90, vamos, de los años 90 o 80 y tantos, en los cánceres de mama, y ya sabíamos qué paciente iba a responder mejor a la hormonoterapia y qué paciente iba a responder peor. Eso es una técnica barata y que se hacía por técnicas de inmunistoquímica, que eso no tiene nada que ver con la secuenciación. Y la medicina personalizada. Procedimientos para determinar los genes que no sea por secuenciación masiva, los hay y se hacen. O sea, no, hay infinidad de hospitales en el mundo donde no disponen de NGS ni a lo mejor lo que comento yo de la red, y sin embargo están haciendo la determinación de esos genes. Pero lo hacen de uno en uno. Con lo cual, dilatan lógicamente, van empezando por una serie de características clínicas que tiene el paciente. Por ejemplo, hay un gen en el que aparece que es más frecuente mutado en mujeres, en tipos de tumor concreto, en no fumadores, y encima si son de raza oriental es mucho más frecuente. Pues bueno, pues vamos perfilando esa determinación en ese grupo de población. Otros que son menos frecuentes, pues también se pueden ir determinando, pero gen a gen. Y por supuesto, si sale positivo, en el caso de Encarna, pues se ha hecho una medicina personalizada. Ahora, ¿qué pasa? Que como cada vez tenemos más genes o más moléculas que son cruciales en el desarrollo del tumor en concreto, claro, no podemos determinar cada una de uno en uno, porque pueden ser 15, 20, y claro, eso va a dilatar, va a retrasar el inicio de un tratamiento, va a agobiar al paciente y además de eso va a retrasar incluso la posible actividad de un fármaco y la sintomatología del paciente. Existen procedimientos, en lo que he dicho, que permite hacer eso, hacer muchas determinaciones a la vez, de forma simultánea. Eso es una técnica que es la secuenciación masiva, que se hace en tejido, en sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que si no se tiene secuenciación masiva no se puede hacer medicina personalizada. Hay muchísimos sitios, insisto, muchísimos hospitales en España que no tienen secuenciación masiva y que, sin embargo, ni disposición de ello, y sin embargo están haciendo determinación de cada uno de esos genes y se están beneficiando sus pacientes de medicina personalizada. Pero claro, vamos avanzando, insisto. Hay que conseguir esa información, no solamente en cáncer de pulmón, en todos los tumores, en glioblastomas, por ejemplo, hay alteraciones, por ejemplo, en NTRK o diferentes tipos de cáncer de mama muy específicos que tienen una alteración de una molécula, que hay un fármaco que ha salido recientemente este mismo año que es muy eficaz. Bueno, pues eso tenemos que conocerlo y eso, tranquilos, que en todos los hospitales de España su oncólogo médico lo conoce y dispone de esa información y va a luchar para que se le haga esa determinación de un gen. Lo que pasa es que no se trata de que tenga que luchar cada uno con cada médico cuando ve un paciente de esa situación, sino que tenga facilidades de que el propio sistema se lo permita, se lo facilite, lo ponga a su disposición, que es lo que tenemos que hacer. Y luego esos 5 o 6 laboratorios que trabajen, insisto, en red, pues entonces estarán mucho más actualizados y no solamente serán esos
50 genes, a lo mejor dentro de un año pues tienen que ser 100 genes los que determinen, porque ya hay bastantes más alteraciones que sean tratables con fármacos que disponemos de ellos. No sé si me he explicado o no. Sí, vamos, yo creo que sí, no sé, que no tenemos la posibilidad de preguntar al oyente que ha preguntado, pero vamos, yo creo que sí, que ha quedado bastante claro. Hay una pregunta que también quería plantear, que era el tema, igual que antes hay pues asociaciones de afectados por cáncer de pulmón o cáncer de mama o lo que sea, también han empezado a surgir, por lo menos en otros países, clubs de pacientes que se agrupan en torno a determinados biomarcadores concretos que pueden permitir incluso la posibilidad de orientar la investigación para obtener nuevos tratamientos para mutaciones determinadas o incluso también presionar de alguna manera, hacer un poco de lobby para que se investigue en ese marcador específico, ¿no? Pues que también, igual que antes te agrupabas en torno a tu problema general, que era un cáncer determinado, ahora como el cáncer se trata de una forma mucho más específica, pues también los grupos humanos se pueden agrupar de una forma también mucho más específica. No sé qué os parece esta posibilidad, en qué medida los conocéis, si existe aquí en España y qué posibilidades ofrece. Bueno, yo conocerlos como tal, esas asociaciones concretas de tumores específicos yo personalmente no los conozco, no sé si existen, yo creo que no. Yo lo que conozco es la asociación específica, en este caso de pulmón, no es la asociación que se conoce como la Asociación Española de Cáncer, que parece que es solamente cáncer de mama, pero bueno, lo que pasa es que atañe todo tipo de cáncer, pero yo lo que sí que conozco y me ha encantado, es la asociación específica, la de AECAP, que es la Asociación de Cáncer de Pulmón, que me parece muy interesante porque efectivamente se está luchando específicamente sobre el cáncer de pulmón, aunque haya más tipos de cáncer. Entonces sí, me parecería muy interesante. Yo no lo conozco, no creo que aquí en España exista grupos de estos que hablas de asociaciones específicas. Yo creo que no lo hay, pero sería muy interesante porque es una manera de aportar ideas, conocimientos y bueno, pues yo creo que podría ser interesante. No estaría mal. Aquí en España yo no conozco ninguna, sí, no lo sé, pero sí sería interesante, sí. No estaría mal. Existen en Europa y existen en Estados Unidos asociaciones efectivamente de pacientes con ALK positivo, con EGFR positivo, con ROS1 positivo. Son pacientes que es un número pequeño, pequeño, es un 2, un 3, un 4, un 5% de pacientes con cáncer de pulmón. No olvidemos, por ejemplo, el cáncer de pulmón mata cada año en el mundo a 1.600.000 personas. Sí, es muy invasivo. 1.600.000 personas anualmente. Pero bueno, quiero decir que aunque sea un 3%, un 5%, que puede parecer una cifra baja, un 5% de 1.600.000 personas son muchísimas personas. Pero bueno, dicho esto, existen en Europa, existen. Entonces yo creo que lo que sí convendría es que a través de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón o la propia Asociación Española contra el Cáncer, que fuesen esos subgrupos, a lo mejor aquí para contactar con esas asociaciones, multinacionales, ¿no? Sí. Porque claro, es eso, consiguen al fin y al cabo actúen como lobby, pero como lobby en el sentido no peyorativo sino mayorativo, es decir, en el sentido de decir, bueno, vamos a presionar para que dispongamos que todos los pacientes con cáncer de pulmón, por ejemplo con ALK, pues que se les determine el estudio del ALK, o no solamente al principio, sino que podamos hacer secuencialmente, hacer determinaciones a medida que va pasando el tiempo para ver si falla un tratamiento, a cuál puede ir. Es decir, son para una fuerza. que son,
Claro, para hacer presión que junto con estos, este sistema que decía yo de trabajo conjunto de los médicos, de las asociaciones, de los pacientes, de los ministerios, de la industria, etcétera, etcétera, pues podamos conseguir mejorar estos aspectos, ¿no? Un comentario que sobre el cáncer de mama. El cáncer de mama es muy frecuente y afortunadamente se vende muy bien desde el punto de vista de investigación, y entonces hay mucha ayuda por parte tanto de la administración central como por las autonómicas y por las entidades privadas para el cáncer de mama, lo cual me parece fantástico, envidiable y que tenemos que aplaudirlo. Pero, bueno, aprovecho decir que es más frecuente a nivel de toda la población global, hombres y mujeres, el cáncer de pulmón, y que, por lo tanto, reivindico que, por favor, ayuden también un poquitín más para el cáncer de pulmón. Los avances que están produciendo el cáncer de pulmón en los últimos años han sido tremendos, pero es que esto ha sido en los 10 últimos años. No solamente unos tratamientos dirigidos con los biomarcadores, sino la inmunoterapia. La inmunoterapia también se va a seleccionar en base a un biomarcador, que es el PDL1, que se hace por otras técnicas, no necesita secuenciación, pero bueno, que se puede hacer también a través de esas técnicas, y que nos va a decir qué paciente se va a beneficiar de un tratamiento y qué paciente no se va a beneficiar de eso. A mí me gusta la frase que se lo oí una vez a la doctora Ayub, que se dedica al cáncer de mama, y es que sin investigación no hay futuro. Y es la pura realidad. Es decir, como no hay ayuda para investigar, para trabajar, pero ayuda, no esperemos que venga el Estado y nos lo ponga, también, sino las entidades privadas, las leyes que permitan la gente, insisto, que tiene dinero, las instituciones, las empresas, etcétera, que retornen a la sociedad ese dinero. Pero claro, con alguna ventaja para ellos. Entonces, eso va a hacer que se pueda, digamos, beneficiar en la investigación y conocer que no solamente hay 10, a lo mejor, o 12 o 15 biomarcadores, sino que probablemente podamos desarrollar en los próximos años 30, o 40, o 50 o 60. Y con tratamientos dirigidos. Eso es muy importante. Sin investigación no hay futuro. Tengo otra pregunta bueno, que nos llega, que dice: gracias al doctor por la esperanza que transmite a los enfermos. Es muy importante para los pacientes que nos encontramos en esta situación. Y dice: quise entender que para la obtención de los biomarcadores, así como los factores de resistencia que luego surgen en los tumores, es necesario disponer de datos de pacientes que tengan ese tipo de enfermedad para poder localizar patrones comunes. ¿Existe un banco de datos de recopilación común en los hospitales? ¿Se plantea o existe una recopilación comunitaria de la Unión Europea para ir más rápido, sobre todo en mutaciones con bajo porcentaje de incidencia? ¿Merecería la pena disponer de esto si es que no lo hay aún? El Grupo Español de Cáncer de Pulmón está llevando a cabo, desde hace un año, año y pico, o 2 años quizá, un registro de tumores torácicos, y que además con una agilidad grande, pues no sé si llevamos cerca de 10 o 15.000 pacientes incluidos en ese registro, intentando pues sacar datos de ese registro, efectivamente, conocer qué paciente tiene esos genes alterados y quién no, y además qué características clínicas tiene, porque a lo mejor pues, podría esas características clínicas ayudar a la búsqueda. Ya digo, hay algún gen que sí, hay otros desgraciadamente que no. Lo que suelen tener en común casi todos los biomarcadores en cáncer de pulmón es que suelen aparecer en gente no fumadora, habitualmente. Lo que quiero decir es regañar a la gente que fuma, aprovechar este foro para que, por favor, no fume, que es la mejor causa, el mejor procedimiento para que no aparezca cáncer de pulmón. No fume. Pero bueno, dicho esto, efectivamente intentamos correlacionar o unir lo que son los biomarcadores, esos biomarcadores, con algunas características clínicas. Hay veces que se consiguen y otras veces que no. Tenemos un registro de tumores en España, tenemos relación estrechísima con otras organizaciones europeas que a lo mejor no tienen tan desarrollados estos registros. La verdad es que el nivel, insisto, de la oncología médica en España es muy alto y, por lo tanto, no se pueden sentir, muchas veces sale en la prensa que si la gente, los famosos, se van a un sitio, se van a otro sitio, estén tranquilísimos siendo tratados en Úbeda o en Alcoy o en Madrid o en donde sea, vamos, en cualquier ciudad de España, porque el nivel es muy bueno y que, bueno, pues siempre va a ser bueno tener esos registros, generalizarlos, o sea, hacerlos multinacionales y
que haya intentar buscar una correlación. Lo estamos haciendo, lo estamos en ello y presentamos muchos datos de esos registros de tumores. En este mismo congreso del grupo, de la Sociedad Española de Oncología Médica se han presentado alguna comunicación al respecto. Hay un par de... Bueno, una pregunta muy específica que no sé si exactamente... bueno, la biopsia líquida está indicada para cáncer de mama en estadio 1 para prevenir una recaída, y luego otra que está relacionada, dice: ¿en qué estado de avance y fiabilidad de resultados está la biopsia líquida? La biopsia líquida en la esperanza, vamos, es muy útil y queremos desarrollarla y queremos optimizarla, y es tremendamente útil, porque claro, es sacar sangre y sobre esa sangre determinar o sacar, identificar el ADN o el ARN tumoral circulante que hay circulando en el organismo, y entonces además se puede cuantificar. Con lo cual, nosotros, un paciente que tiene una alteración de un gen, por ejemplo, melanoma, tiene BRAF mutado, podemos cuantificar qué cantidad de BRAF en sangre tiene. Aparte, en principio, podamos identificarlo en tejido, en el melanoma que se ha sacado en sangre. Y cada 15, 20 días, o 2 meses, o 3 meses, o 6 meses, hacer una nueva determinación de biopsia líquida. Y de identificar si tiene ese paciente BRAF, cuantificarlo, si ha bajado, si se ha negativizado después de ponerle tratamiento, si ha bajado pero no se ha negativizado del todo, si la pendiente de descenso ha sido muy rápida o ha sido muy lenta. Eso nos va a permitir hacer un seguimiento de forma evolutiva de este paciente y a veces incluso diagnosticar la recaída de la enfermedad antes incluso que aparezca en la propia radiografía. Es decir, antes de que en una radiografía se vea una recaída en el pulmón o en el hígado o en los huesos, etcétera, las técnicas de biopsia líquida haciendo NGS, secuenciación en sangre, permite cuantificarlo y permite ver que se empieza a elevar ese biomarcador previo 1 mes o 2 meses antes de la recaída radiológica. Entonces es el futuro, sin duda. Y además, sobre todo, porque, claro, lo que decía yo, adelantaba yo antes, claro, un paciente con un tumor de pulmón que tiene una recaída y recae a nivel del hígado, pues claro, si no disponemos de biopsia líquida, si no dispusiésemos de biopsia líquida, habría que abrirle el abdomen o hacer una punción de la lesión del hígado para obtener un trozo de tumor y hacer el estudio al cabo del tiempo cuando ha aparecido la recaída en el hígado, ¿no? Pero si nosotros disponemos, o se va desarrollando, insisto que en todos los sitios hay posibilidad de hacerlo, si se va desarrollando esa técnica de biopsia líquida, pues no va a ser necesario hacer esas técnicas agresivas para obtener material, sino simplemente una extracción de sangre, disponer de él. Existe no solamente en Madrid o en Barcelona, en otras ciudades, por ejemplo, Santiago es una ciudad, Santiago de Compostela, una ciudad que desarrolla todos los años, lleva a cabo un congreso sobre biopsia líquida de gran importancia y además con un gran éxito, y es decir, que se hacen en infinidad de ciudades en España, y bueno, es un avance que va a permitir darnos muchas alegrías. Que en esto no es encarnación. Sí, claro, cuando tienes un problema como este, probablemente dices, bueno, me expongo a casi lo que sea con tal de tener una opción, pero digo que no sé hasta qué punto estas novedades también nos dan una cierta esperanza en mejorar ese tipo de forma de... Claro, nos da toda la esperanza, claro, porque aunque yo ahora mismo estoy muy bien, y estoy con una medicación que me ha ido muy bien, pero no hay que olvidar que, pues eso, que yo tenía metástasis, que estoy en estadio 4, entonces creo que todo eso es primordial porque a mí me da mucha esperanza de vida, porque claro que sí, de un año atrás, digamos, sí que te cuestionas cuánto me quedará de vida, cuánta calidad de vida me queda, te planteas muchas de esas cosas, por lo tanto sí que es importante saber, todo eso es muy importante saberlo, es muy importante y evidentemente es esperanzador, porque dices, bueno, sé que lo que tengo es muy serio, pero hay esperanza, claro. Es primordial, como bien ha dicho el doctor, el cáncer de pulmón hasta ahora no se ha hablado mucho, hablar del cáncer de pulmón era muerte segura y es una pena porque es cierto, a lo mejor no se ha estudiado tanto como el de mama, a lo mejor no sé, ya es a nivel más técnico, pero sí que es cierto que hay que seguir luchando y hay que seguir estudiando.
porque hay mucha gente que se muere. Además es que es muy... Cuando el problema del cáncer de pulmón, por regla general, es como mi caso, cuando da la casualidad que te enteras, es que ya no hay solución, prácticamente. Es uno de los cánceres, pues eso, más peligrosos, por lo menos en gente no fumadora. A lo mejor en gente fumadora se descubre antes, pero en gente no fumadora como yo, cuando lo quieres descubrir ya no hay solución. Entonces, claro que es importante todos estos avances. Son primordiales, vamos, es que es primordial. Y si se hiciese ya, y si se cronificase como una enfermedad, bueno, ya sería total, claro. Un inciso que, vamos, que me gustaría, en el sentido de que en el cáncer de pulmón se va investigando muchísimo tiempo y con la misma intensidad que en otro tipo de tumores. Otra cosa son las ayudas a diferentes, Sí. como comentábamos antes, pero vamos, la investigación es tremenda. A mí hace unos años me dieron una plaquita, porque ya 25 años metido en el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, fui uno de los fundadores, y o sea que ya llevamos más de 25 años en España con ese grupo, pero ya se está investigando durante muchísimos años de una forma intensa. Lo que ocurre también es que hay veces que vienen las cosas a una investigación bien llevada a cabo puede desarrollar muchísimas líneas, digamos, de progreso. Y hay veces que vienen todas seguidas en una patología y otras que no vienen tan seguidas. Por ejemplo, en el caso, insisto, del cáncer de pulmón, llevamos 10 años gloriosos en el sentido de la investigación, ¿no? De investigación de resultados. Pero esto lleva atrás una cantidad de años importantes que se ha estado trabajando. Y perdonen también que sea pesado, que estén tranquilos porque hemos sido punteros no solamente en los biomarcadores en España, sino en el tratamiento, en el desarrollo de técnicas nuevas, terapias nuevas, y confíen en sus oncólogos médicos porque de verdad pueden estar muy satisfechos de la formación y la forma de trabajar de ellos. Hay una última pregunta rápida porque se nos está acabando el tiempo, pero vamos, es relacionado también con esto. Es una persona no cáncer de pulmón, pero dice, ¿para cuándo en tiroides? Sabemos que existen, que se usan, que son fiables, los necesitamos para todos. ¿Tiroides? No sé, en tiroides, sí. En tiroides ahora mismo hay un gen que se ha visto que puede ser tremendamente útil y que hay un fármaco a punto de salir en los próximos meses para un tipo de tiroides, de tumor de tiroides, que es muy, muy útil. Entonces ya tiene que consultar a su médico a ver si es de ese tipo que podría pensar que tuviese esa alteración genética, ese biomarcador, y entonces buscar el tratamiento específico si lo necesita. Si es que es metastásico, evidentemente. Muchas veces si el tumor está localizado, se opera, se quita, no hace falta hacer nada más. Otras veces hay que poner tratamientos complementarios. Pero bueno, que en tiroides en concreto hay un gen recientemente que en próximos meses va a salir un fármaco nuevo en un subtipo de cáncer de tiroides. Pues yo creo que vamos a intentar ser puntuales para no retrasar la próxima mesa. Cuatro cosas que he anotado un poco como resumen de la charla dentro de las muchas cosas que se han dicho. Una, sin investigación no hay futuro. Efectivamente es imprescindible. El tema también de que gracias a esa investigación, esto que comentaba el doctor, antes de empezar el COVID no existían tratamientos que pueden existir ahora, o sea, que en 10 meses puede cambiar las circunstancias, que esto gracias a estos biomarcadores que alargan que incrementan esos meses de vida, pueden dar la opción a entrar en esa siguiente fase y que acudan a su oncólogo médico independientemente de donde estén, aunque no estén en una capital, van a tener seguramente una persona que les pueda orientar, que les pueda informar de dónde hacerlo, de cómo tener acceso a esos biomarcadores que le van a dar todas esas nuevas posibilidades. Yo no sé si tenéis alguna cosa más que queríais destacar. Perfecto, un excelente periodista que ha hecho un resumen perfecto de lo que hemos a transmitir y a divulgar, claro que sí. Pues yo creo que nada, con esto no nos queda más que daros las gracias, Encarnación y José Luis. Yo creo que ha sido muy interesante lo que nos habéis contado. Muchas gracias en nombre de la Sociedad Española de Oncología Médica también a los participantes, a las personas que nos han enviado sus preguntas desde el público.
Y ahora les dejamos con la siguiente mesa, que es el cáncer en la mujer, moderado por mi compañera de la agencia EFE, Teresa Díaz. Nada, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta pronto. Adiós.